y a veces nos preguntamos el por qué, ¿no? Y sería bueno de repente darle una respuesta el día de hoy a partir de las perspectivas que ustedes puedan tener. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este título que es eh, hablar, ¿no? ¿Qué es la enfermería en primera línea? ¿Y cómo ha sido la respuesta de nosotros frente al COVID? Yo me acuerdo que más o menos entre el 15 y 16 de marzo que se dio este tema ya más fuerte del COVID, eh, les comento que ver fallecer a pacientes, porque trabajo con pacientes adultos mayores, ver fallecer un paciente adulto mayor y que se venga en cadena este tema de fallecimiento de adultos mayores también te causaba temor. El personal en su gran mayoría no venía, estaba enfermo y muchas veces la parte jefatural, la parte administrativa también tiene que asumir estos procesos. Entonces ibas con miedo, con temor, porque tienes una familia detrás, porque, porque en la primera, en el primer proceso que se vivió, definitivamente todos estábamos con un temor y con una angustia, ¿no? Ya pasó este proceso en el cual hemos prácticamente vivido en un confinamiento que nos ha llevado a muchos enfermeros a temas de desequilibrio de la salud mental, ¿no? Y esto tenemos que ser claro y decirlo, ¿no? Que esto va a generar y genera actualmente ciertos procesos internos que si no los sabemos superar o no tenemos estrategias de autocuidado, lamentablemente no vamos a poder salir a flote. Entonces, muchos estamos pensando, como nos han educado, en la parte patológica, en la parte eh, del modelo biomédico, pero muy pocos estamos pensando en el tema de la salud mental. ¿Qué estrategias se están preparando a nivel de salud mental para aquellos profesionales que están viviendo día a día muertes diarias de pacientes, confinados en un ambiente casi 24 horas del día? Entonces la pregunta sería, eh, ¿qué estamos haciendo frente a ello? Como autoridades, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo te rescatamos? ¿Cómo somos tu primer auxilio psicológico? Ya sabes, ya conoces la parte fisiológica, sabemos ya cómo tratarla, pero lo que no conocemos hasta ahora es cómo tratar la salud mental de la persona. Lo que no aprendemos todavía es cómo vincular esta parte interna con este factor sociodemográfico, sociocultural que prácticamente ha arrasado con todo el ritmo de vida que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces yo quiero comenzar con una frase que me encanta de Florence Nightingale, nuestra guerrera, nuestra prácticamente guía, nuestro modelo de la enfermería moderna, ¿no? Ella qué nos dice, y hay una frase que a mí, que de repente para muchos no les puede parecer interesante, pero para quien les habla, esta frase me ha llenado de mucho, tiene palabras tan claves que me ha llenado de muchas actitudes positivas. Miren lo que nos decía ella, ¿no? El mundo se vuelve a poner en marcha por la muerte de todo aquel que tiene que sacrificar el desarrollo de sus dones peculiares a los convencionalismos. Y eso somos nosotros. Están muriendo colegas que han puesto y han sacrificado el desarrollo de sus dones. Colegas que trabajaban en unidades de cuidados intensivos y que no podían dejar porque si no, el área se quedaba sola. Y que por el hecho de tener la esencia de la profesión, ha hecho que muchas vidas se salven, pero han puesto en riesgo su vida. Estos colegas que han dejado familias, estos colegas que han dejado hijos, parejas de colegas que han dejado prácticamente hijos huérfanos. Eso nos ha traído la pandemia. Y solamente seguimos pensando en la parte biomédica, ¿no? En la parte patológica. ¿Qué estamos haciendo para prevenir verdaderamente estos procesos?
¿Qué estamos haciendo para poder vincular nuestros aspectos internos, cambiarlos para hablar de autocuidado? Pero no de autocuidado en el paciente, sino de autocuidado en mi persona. Y no desde un aspecto físico, sino un autocuidado desde un aspecto de salud mental, de salud corporal, cuando sabemos actualmente que el COVID se debe a un tema de obesidad, que el COVID se está dando en un tema de pacientes que tienen pues enfermedades de comorbilidad. Entonces son puntos que tenemos que tomarlos en cuenta y tenemos que generar políticas, podría ser, para un cambio. Y eso tenemos que hacerle escuchar a nuestras autoridades. ¿De qué ha valido tantos procesos cuando no hemos logrado todavía visionar otro punto, visionar otros procesos? Entonces esta frase de Florence Nightingale prácticamente nos hace conocer que hay muchas personas que tienen que sacrificar, pues, una familia, los hijos, por ese don peculiar. Y que muchas veces el convencionalismo y el no cambio está haciendo de que muchos de nuestros colegas estén ahora en los cementerios. Cambios de políticas que se pudieron tomar en algún momento, pero que lamentablemente nosotros hemos sido partícipe de esos. Somos enfermeros de primera línea. Estamos batallando día a día. Estamos atendiendo pacientes con COVID. Pero, ¿qué está pasando entonces con esas políticas que se deben de generar para la supuesta, lo digo supuesta, profesión que es la columna vertebral del sistema sanitario? El 2020 ha sido de nosotros, es el año de la enfermería. Trabajen por políticas para ustedes. Pero ¿qué hicieron los que pudieron tomar decisiones por nosotros? Le pregunto, ¿hicieron algo frente a ello? No. ¿Y nosotros hemos hecho algo para ver eso? No, porque no nos gusta salir del confort, colegas. Y esta es una gran realidad de enfermería. Y siempre digo, acá los que son docentes universitarios, tenemos que cambiar a ellos, a los que van a egresar. Para los que ya estamos acá, para muchos, queremos seguir avanzando en nuestra profesión. Para algunos, queremos seguir en el mismo confort. No nos gusta salir de ello. Y esto hace que esta primera línea se debilite. Esto hace que esta primera línea no logre ni alcance estándares de visibilización donde reconozcan nuestro trabajo. Pero reconocer el trabajo no es darte un documento, no es darte un papel indicando tú eres buen enfermero. No es invitándote y dándote un reconocimiento. Eso no es el reconocimiento para enfermería. Se va a reconocer al enfermero cuando busquemos estándares a nivel laboral, donde no tengamos sueldos miserables, donde no tengamos contratos miserables que cachetean a enfermería. Eso sí va a ser un cambio de política y un reconocimiento al enfermero. Lamentablemente, este divisionismo ha hecho que nosotros caigamos como profesión. Y eso tenemos que reconocerlo. Y eso parte también por parte de uno mismo, ¿no? Como persona. Entonces, esta primera línea, estos enfermeros de primera línea, se encuentran en un centro de cuidado al paciente. Son los responsables de la atención inicial. Por eso nos llaman primera línea, ¿no? Estamos en los servicios de emergencia, estamos en el triaje, clasificamos pacientes según su gravedad y necesidad asistencial. Y es lamentable, ¿no? Porque esta primera línea, lamentablemente, es la más afectada. Esta primera línea es la que le tiene que colocar el antibiótico al paciente, el que le tiene que colocar todo el tratamiento, toda la terapéutica al paciente.
pero no nos reconocen eso. Y es lamentable porque están reconociendo otras profesiones que ni siquiera están dentro de la atención al paciente con COVID. Y eso es lamentable. Entonces, cuando nosotros aprendamos a respetar nuestro perfil profesional, cuando aprendamos a leer la ley del trabajo de la enfermera, no vamos a permitir que nadie nos prácticamente nos lastime o prácticamente nos lleven a procesos totalmente inadecuados en la atención en salud. Entonces es de vital importancia que nosotros vinculemos estos procesos, que luchemos en primera línea, pero que no permitamos tampoco atropellos. Y eso es lo que está pasando con nuestra profesión actualmente. No podemos tomar decisiones. ¿Por qué no podemos tomar decisiones? Lamentablemente no se pueden tomar decisiones porque todavía no estamos en lugares estratégicos para hacerlo. ¿Y qué nos está faltando? ¿Y saben qué nos falta? Nos falta unirnos. Nos falta vincular y salir un poco del confort para lograr, pues, ingresar a un tema de nuevos cambios en las políticas de atención en salud. Incorporarnos nosotros como enfermeros en esas políticas nuevas y dar propuestas. Los enfermeros de primera línea, lo primero que hemos hecho es enfrentarnos a una pandemia. Y no es la primera pandemia a la cual nos enfrentamos. ¿Ah? Y otros países han enfrentado pandemias también. Lamentablemente, esta pandemia ha hecho que no solamente los colegas tengan problemas de salud a nivel biológico o físico, sino también que tengan problemas de salud mental. Hay colegas que lloran día a día ser enfermeros y haber atendido a su esposo en la unidad de cuidados intensivos. Ver cómo su esposo fallecía en unidad de cuidados intensivos. Y eso ha causado un trauma interno, ¿no? Entonces, son temas que vamos a ir tocando. Me decía Vicky, por ejemplo, ¿no? Que hay colegas que muchas veces tienen muchas diferencias internamente en la parte laboral. Y eso también es una debilidad en enfermería, ¿no? Miren, vamos a analizar la situación de la enfermería en las Américas, ¿no? Miren ustedes, en la región de las Américas alberga el 30% de enfermeros, de enfermeras y enfermeros en el mundo. 8,4 millones, de los cuales el 87% son mujeres. Pero miren ustedes, la región de las Américas cuenta con un 83,4 enfermeras y enfermeros por cada 10.000 habitantes, más del doble del promedio a nivel mundial, de 36,9 por cada 10.000 habitantes. Pero miren ustedes, este 87% de las enfermeras en las Américas se concentran en 3 países específicos. Las enfermeras, los colegas deciden irse, porque lamentablemente aquí no hemos hecho nada por el tema vinculado al tema laboral del enfermero. ¿Y dónde se concentran? En Brasil, Canadá y Estados Unidos. ¿No? Imagínense. En esos 3 países se concentran estos colegas, que albergan el 50% de la población total de la región. Esto nos está traduciendo en una densidad de 80 enfermeros por cada 100.000 habitantes en esos 3 países. Brasil, Canadá y Estados Unidos. Y miren ustedes, son 10 enfermeros por cada 100.000 habitantes. 10 enfermeros, según la Organización Mundial de la Salud. 10 enfermeros por cada 10.000 habitantes en Haití, Bolivia y la República Dominicana. Imagínense, ¿cómo cortamos ese ratio enfermero-paciente? ¿Podríamos brindar un servicio de calidad con ello? Entonces, acá tenemos que tener procesos y tenemos que analizar situaciones. Y yo siempre soy de las personas que digo,
no querramos hacer cambios mientras que no existan estudios sustanciales acerca de la realidad de la enfermería peruana. No, yo conozco porque trabajo en el ministerio y sé que el ratio es así. No, tenemos que acercarnos al enfermero que trabaja de pie en la unidad hospitalaria, reconocer esos indicadores que el enfermero maneja, reconocer cuáles son las falencias que tiene el enfermero para poder atender al paciente. ¿Qué procesos tiene el enfermero para poder garantizar la calidad del cuidado profesional? Y eso no lo va a hacer aquel que esté en el escritorio. Eso lo hace aquel que ha vivido y que ha palpado. Ojo, aquel que está haciendo 24 horas en ese tema de pandemia, él es el que tiene que decir qué es lo que falta. Lamentablemente, todavía seguimos vinculando todo este proceso con un tema biomédico, ¿no? Donde lo primero que hacemos es preguntamos cómo están los pacientes, que está bien, ¿no? Porque queremos saber cómo ha sido su turno, de repente cuál ha sido las debilidades que ha tenido. Pero aprendamos también a algo. ¿Cómo están las colegas? ¿Estamos luchando para que las colegas tengan todos sus equipos de bioseguridad? ¿O le damos una gorra a la colega y al otro profesional le damos gorra, mascarilla, todo? Porque eso es lo que está pasando. Y lo que ha pasado desde marzo en toda la pandemia. Y tenemos que ser realistas. Entonces, este ratio de 10 enfermeros por cada 100.000 habitantes en estos países no va a cambiar eh, por temas muy específicos. Va a cambiar cuando nos unamos y coloquemos esto como agenda en el Ministerio de Salud y que conozcan nuestra realidad y que no solamente ahora nos digan, sí, la enfermera se abandera. Sí, pues, pero no me abanderes ahora en esta pandemia. Si no, esto déjalo para siempre. Entonces es un punto importante que nosotros tenemos que ver, identificar, y esto lo ha sacado la Organización Mundial de la Salud hace muy poco, en la cual nosotros tenemos que generar, pues, políticas, pero no solamente políticas en la cual nosotros comencemos a hablar por un conocimiento de repente que tengamos, sino que esté sustentada en un documento, que esté sustentada en un proceso en el cual nosotros podamos vincular y poder presentarlo. Entonces, miren ustedes, es importante entender que tenemos que acortar la brecha de enfermería. Y para reducir esta brecha de enfermería en el 2030, miren ustedes, el informe, según la Organización Mundial de la Salud, estima que los países van a tener que aumentar el número de graduados de enfermería a razón de un 8% anual de promedio. Entonces son puntos importantes nosotros que debemos de generar estos procesos. ¿Por qué? Porque los colegas jóvenes son los que recién están egresando de la carrera profesional. Los colegas jóvenes muchas veces, y en esta pandemia lo hemos vivido, no están logrando alcanzar eh, estándares de atención idónea. Hay colegas que han egresado recientemente y los han enviado a unidad de cuidados intensivos. Imagínense. ¿Y por qué los han enviado a unidad de cuidados intensivos? Porque las colegas no estaban en esas áreas, estaban con permiso por comorbilidad. Entonces esa es una gran realidad que tenemos los enfermeros y a la cual tenemos que seguir, como se dice, batallando con ello. Entonces es de vital importancia que se requieran inversiones para ampliar oportunidades educativas y de formación. Y no solamente debe ser una política, pues, del Estado, sino debe ser una política también de nuestro propio colegio. Miren ustedes, aumentar la remuneración del profesional de enfermería
y mejorar las condiciones de trabajo del enfermero peruano. Y es un punto bastante importante. En el Consejo Regional existe un comité de lenguaje enfermero. Y me acuerdo que hace 3 años, cuando recién ingresamos y implementamos la formación, la escuela del ENAE en el Consejo Regional, hicimos un diagnóstico situacional y donde colegas que iban al CERUM iban con puntajes de 11, 11.5. Y la pregunta era, ¿qué están haciendo las organizaciones que se encargan de este examen para poder ayudar a la profesión a estos promedios tan deficientes? Estamos hablando que nuestra profesión no está llegando a estándares de formación académica. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que hacer una autocrítica y decir que enfermería tiene que avanzar, pero tiene que avanzar en base al conocimiento también. Tenemos que hablar ya de enfermería de práctica avanzada, donde la enfermera se especialice y genere pensamiento crítico en base a esa área. Quien les habla es docente universitario y muchas veces cuando analizamos los trabajos de investigación, mm, muchos de nuestros colegas tienen muchas deficiencias en esa área. Y no, no por culpa de ellos, muchas veces por culpa de nosotros, los mismos docentes, que hemos hecho que le tengan miedo o algún rechazo. Por ejemplo, el tema del proceso mismo de atención de enfermería, que muchos colegas lo rechazan, pero no saben que eso es prácticamente un estándar, un método que nos ayuda a garantizar la calidad del cuidado profesional. Entonces, el cuidado y atención de enfermería y de esta profesión en primera línea nace con nuestra querida Florence Nightingale. Nuestra querida Florence Nightingale pues ha vivido todo un tema de pandemias. Nuestra gran querida Florence Nightingale viene generando, ha generado un proceso, un método para garantizar la calidad del cuidado profesional. Ella es fundadora de la enfermería moderna. Y miren ustedes, se ha utilizado su modelo en el año 1918 para la pandemia de la influenza. Se ha utilizado el modelo para la pandemia de gripe porcina, el H1N1, el ébola, el síndrome respiratorio agudo severo y el respiratorio, pues, del Medio Oriente. Entonces, Florence Nightingale ha generado modelos que nos ayudan a garantizar la calidad del cuidado profesional. Y nosotros los enfermeros que estamos en primera línea debemos de seguir modelos adecuados. Y miren ustedes, hay un análisis que a veces me pongo a hacer y digo, ¿cuánto se perdió la esencia de enfermería? ¿Cuándo dejamos de ubicar respuestas humanas y pasamos a hacer netamente actividades relacionadas con el contexto biomédico? ¿Cuándo dejamos que ese modelo biomédico nos envuelva y que no creamos incluso en nuestro propio método de cuidado? ¿Cuándo dejamos que otras profesiones usurpen ciertas actividades de nosotros? Y lamentablemente, colegas, no es un tema de un colegio, no es un tema de una política, es un tema de nosotros, es un tema de nosotros. Yo me acuerdo que una vez me convocaron para una marcha porque se estaba vulnerando un perfil de una especialidad. Convoqué a mis colegas, fuimos con mis colegas, pero miren ustedes, en esta marcha no hubo ningún colega que trabajaba en esa área. Imagínense. Y eso para mí fue sorprendente.
porque yo amo mi profesión y vengo a luchar por ella. Pero, ¿y dónde están los profesionales, los especialistas que verdaderamente les afectaba en su perfil, en su competencia del área donde trabajan? Lamentablemente no estaban. Y creo que sí, aparecieron en exigencia después de 4 o 5 horas. Imagínense ustedes. Y es por eso que tenemos que analizar y procesar y decir, ¿qué nos está pasando? No nos gusta salir del confort. Estamos en las redes sociales criticando, pero no damos alternativas de solución. Y eso es una parte importante que debemos de cambiar. Yo tuve un profesor que siempre me decía, antes de ver lo negativo, primero procesa eso negativo y da una alternativa de solución. Cuando hagas eso, estás generando pensamiento crítico y estás generando tu inteligencia. Si no lo haces, lamentablemente, estás siguiendo lo que los demás lo dicen. Entonces, es importante que nosotros tengamos un proceso. Hay una ley del trabajo de enfermería. Se tiene, por ejemplo, un tarifario en enfermería. Se tiene una ley que lamentablemente no se respeta. El colegio lo debe hacer respetar, dice, ¿no? El colegio va. Y la pregunta es, ¿por qué las colegas no hacen respetar? Recuerden que las directoras, las jefas de departamento de enfermería representan al colegio de enfermeros. Es como si tuvieran una decana internamente en ese hospital, porque representan y tienen que tener comunicación directa con su decana regional y sus decanas regionales con su decana nacional. Entonces debemos de buscar ese tipo de entablar una relación amical y más que todo una relación de ayuda a nuestras colegas que están viviendo día a día con el paciente con COVID. Entonces, en esta pandemia, nosotros, la primera línea, hemos sufrido discriminación, agresión y lamentablemente, pues, un comportamiento totalmente inadecuado que en muchos casos se han dirigido a los profesionales de enfermería. Discriminación, sí. Desempeñamos un papel importante en el cuidado con los pacientes que han resultado afectados con el COVID-19. Y hemos sido discriminados incluso por la propia sociedad. En otros países, por ejemplo, les echaban agua con lejía a las colegas que salían del turno hospitalario. Salían con los uniformes, subían a un bus, todo el mundo se bajaba porque no quería contaminarse. También esto ha llevado a agresiones, ha habido agresiones. Lo que ha llevado en otros países que ha aconsejado, ha sacado protocolos en los cuales el enfermero no puede estar con un uniforme fuera de su institución hospitalaria. Y nosotros también tenemos acá una ley que faculta eso, ¿no? En el cual no se debe de utilizar el uniforme para salir del ambiente hospitalario, para salir ya saliendo del hospital. El uniforme es para el trabajo hospitalario, ¿ok? Entonces, este comportamiento pues ha sido dirigido netamente a los profesionales de enfermería. Y esto ha generado grandes desequilibrios en la salud mental de los profesionales también. Entonces, somos enfermeros de primera línea. La pregunta es, ¿y cómo está nuestra salud mental? En la actualidad, miren, la salud mental de la población mundial se encuentra afectada por el coronavirus con COVID-19. Las cifras de infección y muerte se han incrementado desproporcionadamente, afectando la calidad de vida del ser humano. Esta es en la población. ¿Y qué está pasando con el enfermero actualmente? ¿Están durmiendo bien, colegas? Salen un turno de 24 horas. Ustedes hacían muchas veces turnos de 12 o de 6 horas. ¿Estamos durmiendo bien? Eh, ¿Estamos trabajando en 3, 4 lugares para generar más ingresos?
Entonces eso tenemos que verlo bien, porque eso puede estar afectando nuestra salud mental. ¿Estamos todavía llorando por la pérdida de un ser querido? Entonces son puntos importantes que nosotros tenemos que identificar y tenemos que ayudarnos. Nosotros somos los pioneros en el autocuidado. Hay otras profesiones que están hablando ya de autocuidado, ojo. Somos los pioneros del autocuidado. La pregunta sería, ¿no? Em, ¿Estoy cuidándome yo también? ¿Yo aplico el autocuidado con mi persona? El personal de salud, en el personal de salud se han evidenciado, miren, estrés, temor, ansiedad y actualmente estados depresivos. Imagínense. Hay un estudio que dice claramente que ha aumentado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en los profesionales de la salud y con mayor porcentaje en enfermeros. Imagínense. Tenemos colegas que están consumiendo mucho antidepresivo, mucho ansiolítico, porque de repente están cruzando un tema de salud mental. Y recuerden algo, yo soy especialista en psiquiatría y salud mental. Y hay algo que me enseñó mi profesor y nunca me voy a olvidar. Todos estamos en el borderline. Todos estamos en una línea. Imaginémonos que estamos en una línea y estamos nosotros parados en esa línea, así como el acróbata que está en la línea, en la cuerda floja que le llaman. Nosotros estamos así. En esta pandemia mucho peor. Perdemos un ser querido y comenzamos a inestabilizarnos. O nos caemos y entramos a un episodio profundo, o nos levantamos y reparamos energías y decimos, tenemos que seguir adelante, tengo que sacar a mi familia adelante. ¿Mm? Esto también nos está trayendo actualmente trastornos nerviosos, ¿mm? Que afectan a la capacidad resolutiva y a la toma de decisiones en la calidad, muchas veces en la atención al paciente. Entonces, con esta pandemia, la primera línea ha visto la complejidad del cuidado enfermero. Imagínense que una enfermedad, que una pandemia, nos ha llevado a pacientes con falla multiorgánica y esto ha llevado a altas tasas, ¿no? De mortalidad. Y que esto también ha afectado la salud mental de enfermería. Y más aún, cuando nuestros propios gestores no nos han dado la ayuda adecuada. Colegas que lloraban por una mascarilla, porque no nos querían dar mascarillas incluso en los hospitales. Sí, pues para una profesión la N95 y para esta profesión la KN95. ¿Y por qué la diferencia? ¿Que somos menos que el otro? Y ahí podríamos entrelazar, ¿no? Que en muchos países, no solamente en el nuestro, la enfermería está catalogada como que somos profesión de segunda clase. O sea, para que lo entiendan desde esa perspectiva. Entonces, tenemos que abordar y tenemos que unirnos, estimados colegas, para poder intercambiar criterios. Y yo pienso que a partir de esta reunión, eh, yo voy a enviar un enlace de WhatsApp para que todos se unan y si acá hay colegas de todos los países, poder vincularnos y poder de repente eh, intercambiar ideas. De eso se trata, tener un poco de mayor conocimiento, escuchar de repente otras perspectivas desde otros países, otros modelos que nos ayuden a cambiar. Entonces los profesionales de la salud tenemos como principal característica la gestión del cuidado, es decir, conservar la vida asegurando la satisfacción de las necesidades del usuario.
Y eso tenemos que hacer. Gestionar no solamente el cuidado para el ambiente hospitalario, gestionar nuestro autocuidado. ¿De qué manera nosotros vamos a generar y vincular este cuidado a nivel interno? Y que a la primera línea nos ayude a soportar. Porque como siempre lo digo, la segunda ola va a ser el tema de la salud mental. Que ahorita ya estamos viendo estragos, ya estamos viendo indicadores que se están elevando, porcentajes de toma de mucho antidepresivo, mucho ansiolítico, nos está volviendo ya dependiente de estos fármacos y que eso nos va a causar en algún momento un problema de salud mental. Entonces la salud mental del profesional de la salud está afectándose actualmente y están apareciendo fuertemente en nuestra sociedad. El estrés, la salud física, emocional e incluso nos están llevando a grados de depresión y ansiedad. Y allí nosotros tenemos que tratar de incorporar nuevos procesos, estimados colegas, que nos ayuden a mejorar este tema de salud mental. Miren ustedes, la pandemia, ¿qué nos ha traído? Que el contacto social con los usuarios se ha restringido. En muchos lugares, un mal clima organizacional. Eso en definitiva nos ha traído un mal clima organizacional, colegas, porque paramos discutiendo entre nosotros, de repente con el equipo de salud también, y la carga de trabajo. ¿Quiénes no están generándose una alta carga de trabajo actualmente? A ver, de trabajar 6 horas, 12 horas en el día, estoy trabajando actualmente más de 24 horas incluso. He tenido colegas que han trabajado hasta 36 horas, imagínense ustedes. 36 horas en un ambiente hospitalario y en las clínicas, ¿qué decirlo? ¿No? Trabajan un poco, incluso mucho más horas. Ya no son 150 horas. Nos están haciendo hacer 220, 250 horas mensuales, ¿no? Los horarios irregulares en el tema de alimentación y muchos colegas que están cursando con un tema de gastritis. Y esto, imagínense ustedes, añadan a labores del hogar. Por eso yo digo, muchos dicen, no, el trabajo remoto no es, no es cansado, están en su casa y no crean eso. El trabajo remoto está generando actualmente un impacto sobre la salud mental de estas colegas, porque no pueden separar la parte laboral de la casa, del hogar. Se cansan del estado laboral, dan la media vuelta, están en su cocina o están en su sala, regresan y están en el mismo ambiente laboral. Por eso es importante que uno de los tics sea, si estás haciendo trabajo remoto, ten un lugar donde hagas tu trabajo remoto, terminas tu trabajo de remoto, cierras la puerta de ese lugar, no entras hasta la hora que te toque trabajar. Y así vas a generar también una higienización en el tema mental, estimado colega. Miren ustedes, nuestra calidad de vida. Estos efectos negativos en la calidad de vida de todos los profesionales, en el tema de incluso los enfermeros, van a quejar nuestra salud mental y eso nos va a provocar ¿qué cosa? Estrés físico, mental y emocional, que nos puede llevar, como les dije hace un momento, a una depresión y una ansiedad. El estrés puede prevenir del cansancio y de los problemas continuos, siendo los cuerpos y las mentes de los profesionales de salud los que no tienen oportunidad de recuperarse. Entonces tenemos que querernos, tenemos que descansar bien. Sí, nos hace falta a veces el dinero porque tenemos sueldos miserables, pero es importante, estimado colega, que también pienses en tu salud y que también ayudes a tu familia a que tenga una buena calidad de vida, que son puntos importantes para nuestra profesión.
El afrontamiento. Miren ustedes, los profesionales de salud que trabajan en unidades críticas y que actualmente la hospitalización se ha convertido muchas veces en unidad crítica, están bajo situaciones potencialmente estresantes. Y estos han hecho que cause un impacto sobre la salud mental, que está relacionada básicamente con, con emplear, eh, con el ámbito psicológico. Y de esta manera se necesitan emplear habilidades psicológicas para estrategias contra el afrontamiento. Y de esta manera vamos a lograr una atención de calidad y un cuidado efectivo. Entonces, aquí vamos a hablar un poco del autocuidado y cómo debemos de generar también nosotros ese autocuidado. Porque es importante el autocuidado y que tiene que ser una construcción cultural que debe de estar relacionado con el cuidado propio. Y ustedes, nosotros, que estamos en primera línea, debemos de aprender a eso y enseñar a nuestros familiares y a personas más cercanas. Existen las enormes brechas en la atención de salud mental en el Perú y actualmente no existen políticas direccionadas a la atención de salud. Sí, tenemos los centros de salud comunitarios. La pregunta es, ¿se estarán abordando de manera adecuada? ¿Mm? Sí, Rodolfo, existe una resolución directoral donde hablan de la salud mental del profesional de la salud. La pregunta es, sí, nos mandan cuáles son los TIC, los ítems que nos ayuden a nosotros. La pregunta es, ¿el Estado tendrá, el Ministerio tendrá una oficina de seguimiento para la salud mental de aquel colega que está trabajando día a día con el paciente de COVID? Es una gran pregunta que debemos de hacernos. Entonces, los actuales sistemas de atención de salud de enfermedades crónicas ni siquiera tienen un seguimiento adecuado. Nuestras organizaciones son muy débiles y están fragmentadas en el tema de manejo y prevención de enfermedades. Porque lamentablemente somos un país que nos gusta atender cuando el paciente ya está enfermo, pero no activamos el primer nivel de atención, como en otros países sí lo han hecho. Y esto ha sido un grave error por parte del Estado, que no aperturaron el primer nivel de atención para atender a las personas. Y de repente a posibles colegas que tenían síntomas y que podían ir a un lugar para que le hagan un diagnóstico presuntivo y después de ello llegar de repente a la parte hospitalaria. Entonces ahí tenemos que ser claros, estimados colegas, ¿no? Estamos generando mucho estrés actualmente y estamos causando un daño también a nuestro organismo. En conclusión, estimados colegas, la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a adaptarse a los servicios profesionales de la salud mental. Muchos de nuestros colegas ya están dirigiéndose, están llevando tratamiento, terapia. Y algunas de estas adaptaciones, como el desarrollo, por ejemplo, de la telepsiquiatría en otros países, o la potenciación de la prevención en salud mental de trabajadores sanitarios, debería continuarse en el tiempo para que formen parte de una cartera en el servicio habitual. Ya sacaron la resolución, ya sacaron el tema de prevención de la salud mental del profesional de salud. La pregunta es, ¿se está aplicando? ¿Están tomándolo en cuenta? ¿Mm? Entonces, es importante apostar hoy en día también por la intervención domiciliaria en salud mental. Que si existen colegas que se han especializado y están en la salud comunitaria, el Estado y por ende el Ministerio de Salud adopte políticas para que nuestros profesionales también aborden a estos profesionales o pacientes en la salud comunitaria. Y de esta manera se potencia dispositivos también de hospitalización domiciliaria.
para generar un impacto y que cambie todo este proceso. Nos asustan, ¿no? Sí, ya está viniendo, ya estamos en la segunda ola. Y van a esperar, pues, estamos con el tema de vacunas también, ¿no? Pero mucha gente está en su casa, está enferma y no nos están tomando en cuenta. Por eso que yo hace poco he hecho un pronunciamiento, ¿no? Somos la primera línea y por ende también necesitamos ser reconocidos. Pero el reconocimiento no solamente en documentos ni en papeles, un reconocimiento en el cual se valore el trabajo del enfermero peruano. Y que no solamente el de nosotros, no solamente es poner una imagen mía como enfermero que me represente en un lugar, es generar cambios, es generar políticas que garanticen la estabilidad laboral del enfermero peruano. Y no solamente son fotos, ojo, es generar un cambio radical en la enfermería peruana. Y yo pienso que aquí, que estamos muchos países, también deberíamos de vincular estos procesos. Entonces, miren ustedes, actualmente saben que la juventud actualmente eh, está siendo considerada ya parte de la fuerza laboral de enfermería. Sin embargo, sabemos que casi el 70% son enfermeras que trabajan en las unidades con gran experiencia. Y estas enfermeras deben de enseñar a los jóvenes a adaptar conductas y conocimientos adecuados para la atención en salud. Al 2030, más o menos vamos a tener que un 10 a 15%, de 10 a 15% de enfermeras jubiladas. Y vamos a tener que reincorporar a estos jóvenes a la atención de salud. Y hay una deserción grande en un estudio que he analizado. Estudian enfermería, se dan cuenta de la carrera y automáticamente estudian una segunda profesión. Trabajan con enfermeros, estudian una segunda profesión, obtienen esa segunda profesión y se van a esa profesión, ¿no? Los apasionó enfermería, pero lamentablemente, por ese trato inhumano que tienen con nosotros, muchos salen de la contienda o viajan a otros países buscando, pues, ¿no? Su estabilidad también. Muy bien, ese es mi número. Vamos a entrar ahí al tema de preguntas. Este es mi número de celular. Aquellas personas que quieran contactarme, no hay problema, me pueden contactar ese número y podemos de repente ayudar en el aspecto que me digan. Yo estoy apto a poder colaborar con ustedes y iniciar todo un proceso de vinculación, ¿no? Con los colegas. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Sí, en un momento voy a mandar un link de repente para que todos los colegas se puedan activar y poder de repente intercambiar conocimientos. ¿Sí? ¿Hay alguna colega que quiera hacer alguna pregunta? De repente por el Zoom. De repente, Miguel, para que puedas activar esto, el audio de repente de alguna colega o el chat de repente para que me hagan alguna pregunta. Sí, ya pueden realizar sus preguntas a través del Zoom y a través del Facebook Live, por favor. Ya está abierto el chat. Con mucho respeto, por favor, les pedimos. A ver, no leo nada. A ver en el chat. Les estoy enviando el link para que lo puedan conectarse aquellos que quieren, en realidad, que quieran unirse al grupo de WhatsApp Enfermería Mundial. A ver, voy a revisar, estimados colegas,
el Facebook, qué preguntas me están realizando. A ver, me dicen, gracias por la ponencia. Ya, muy bien, gracias a ustedes también. La colega Hilda me pregunta, ¿cómo se está trabajando en la salud mental en Perú? Te comento, estimada colega, que se está trabajando con la salud mental en nuestro país. Existen centros de salud comunitarios, eh, pero que lamentablemente no tienen políticas y estrategias adecuadas para esta atención, ¿no? Y se están esperando implementar más políticas que garanticen la atención al paciente con salud mental en nuestro país, ¿no? También tenemos centros hospitalarios eh, que actualmente tienen albergado a pacientes con alguna enfermedad mental, ¿no? Entonces son puntos que debemos de ir viendo para poder eh, generar nuevas políticas más que todo, pero sí existe incluso, ha salido un decreto en el cual nos indican, ¿no? La importancia de poder eh, tener temas de ayuda para la salud mental del profesional de salud más que todo, ¿no? Que es lo que se está buscando actualmente. Pero sí hay políticas, pero sí nos faltan trabajar esas políticas, ¿no? Esto es importante. Vamos a ver qué más me dicen por aquí. A ver, acá me dicen Mendoza, felicidad, muy gracias, muchas gracias. Me dice, Aldo me dice algo importante, ¿no? Me dice que los enfermeros que trabajan en uno o 2 no podemos acceder al bono por especialidad. Eso, estimado Aldo, es lamentable, déjame decirte, porque estamos hablando de que debemos de generar este bono y se debería de presentar una propuesta incluso, ¿no? Para que sea considerado, ¿no? Y que se debería trabajar fuertemente con aquellos colegas que trabajan conjuntamente con tu persona en ese nivel de atención, ¿no? Ahí les estoy enviando al grupo de Facebook el link para acceder al chat, ¿ok? Lo pueden copiar y lo pueden pegar de repente para que les dé el enlace directo. A ver, dicen, esta pandemia han aceptado nuevos en el seguro ni transferencia. Los que han podido se han ido al particular, los que siguen con sus malestares. Sí, a ver, y eso nos estamos enterando, ¿no? Que están los colegas están con trabajo remoto o están en casa por comorbilidad y están dirigiéndose a otros centros laborales, ¿no? Y que muchas veces se están infectando en esos centros laborales. Exacto, milagros. Ayudarnos entre nosotros mismos y de manera mutua, ¿no? Dice Aarón, dice, mi centro es de nivel 3 y tenemos un equipo de psicólogos y enfermería en salud mental en atención a todos los pacientes. Perfecto. Sería bueno, Aarón, que conjuntamente con todo el equipo hagan propuestas adecuadas en el tema de salud mental direccionadas en este tema de pandemia, ¿no? Sobrecarga laboral no se respeta los protocolos. No, eso sí, eso sí es verdad. También ahí nos falta ver un tema, pues, de los niveles de enfermería, ¿no? Me dicen, bueno, yo colega feliz de ella, ¿cómo se está organizando las charlas de motivación en salud mental en los establecimientos de salud? Ya que es importante para muchos que estamos en primera línea. Definitivamente. Y es importante que el psicólogo, y si es que no hay una enfermera de salud mental, el psicólogo es el que tiene que dar esas charlas de motivación, pero ¿podrían ustedes, el departamento de enfermería, presentar una propuesta para que los profesionales tengan pues esta noción de poder capacitarnos a todos nosotros, ¿no? Otra pregunta que me hacen es, a ver, vamos a ver aquí.
Acá no hay preguntas. En esta pandemia, ¿cómo está la situación de los bachilleres? Bueno, los bachilleres es un tema bastante controversial porque recuerden ustedes que para ejercer la carrera profesional en el Perú tienes que tener tu título de licenciado en enfermería, porque si no estuvieras cometiendo eh, un acto de omisión al enfermo por no tener un título profesional, ¿no? Ese es un tema, bueno, según nuestra ley tiene que tener título profesional y tener tu registro, ¿no? Es un tema bastante controversial el tema de los bachilleres de enfermería, más aún aquellos colegas, perdón, aquellos estudiantes que se quedaron en stand-by que no pueden hacer hasta el momento el internado, ¿no? ¿Cómo equilibrar los bonos en situación de trabajo remoto? Ese es un tema presupuestal, ¿no? Ahí tendríamos que analizar en qué institución laboras eh, y cuál es el tema presupuestal que tienen para cada colega. En el tema de salud ocupacional existen bastantes estrategias para el problema de salud mental. Lo que yo te sugiero es que apliques cuestionarios y técnicas, por ejemplo, en temas de habilidades sociales, en temas, por ejemplo, de detección de depresión temprana. Hay muy buenos esquemas que te ayudan cuestionarios que ayudan a medir y a detectar preventivamente algún tema de salud mental. Los cuestionarios y cuestionarios y ciertos instrumentos que nos van a ayudar, ¿no? Claro, si acá hay enfermeras de salud ocupacional, que me imagino que sí hay, deberían de incorporarse en ello, ¿no? Deberían de ingresar hacer propuestas de mejora para el tema de la salud mental en los trabajadores en el área de salud ocupacional, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta es cómo afrontar situaciones críticas para no llegar a la depresión y al estrés. Cansancio por turnos de 24 horas, me dice Mónica, ¿no? Si no hay orientaciones ni motivaciones después del turno y mucho menos el pago necesario para las horas realizadas. Mira, estimada Mónica, el tema es bastante amplio. Primero que nada, los departamentos deben de hacer un plan de acción, de prevención contra la para prevenir, perdón, la salud mental negativa en el trabajador de salud. Entonces, debemos de incorporar y verificar eso, ¿no? Deberíamos eh, de tener este tema de ya un plan de acción urgente. Y si acá hay jefas de departamento, de repente presentar ese plan de acción a las demás personas. A ver, acá me hacen una pregunta. Magíster, soy contable desde el principio. Viene y me dice que no puedo ingresar. Hay un tema del link ahí que con el tema del link para la inscripción. Ahí Miguel ya les va a ayudar. ¿Qué está haciendo el colegio a raíz de la pandemia? El consejo, no voy a hablar del colegio nacional, pero sí el consejo regional en meses iniciales de la pandemia hizo acompañamiento con un profesional que se dedicaba a hacer seguimiento a las colegas que habían sido detectadas positivo con COVID, ¿no? Se les ha llevado un seguimiento y se ha visibilizado también este proceso, ¿no? Y que les ha ido muy bien. Algunas que han abandonado porque eran como 4 o 5 sesiones y algunas que han abandonado definitivamente, ¿no? Pero sí han habido el Consejo Regional sí puso en marcha inicialmente este proceso, ¿no? Carmen me dice que si 3 tips para mejorar el estrés laboral. Primero que nada, cuando hay mucha sobrecarga laboral y usted está con un tema de querer, de entrar en una situación donde no puede controlarla, sí es muy bueno salir
respirar hondo y de repente gritar un poco, para que elimines eso que tienes internamente. Otro punto, dormir bien. Llegas a casa, tu ducha, recuperas tu sueño. Eso también te va a ayudar mucho. Y el tema pues de relajación, ¿no? Que sería bueno de repente que salgas a correr, a caminar un poco, ¿no? En lugares donde no estén muchas personas, y eso también te ayuda a liberarte un poco del estrés. El hecho, por ejemplo, de la bailoterapia es muy bueno, por ejemplo, para el estrés. Dice, deberíamos hacer talleres de sensibilización al personal que elabora en relación a la aceptación favorable. Sí, Carmen Salazar, sería importantísimo hacer eso, ¿no? Ujú, exacto. Sí, Rosa, se entregó bonificación, bueno, se entregó ese bono a las colegas que fueron infectadas, ¿no? Que llegó casi a los 100.000 soles, si no me equivoco. Ujú. Sí, muy bien, entonces yo pienso que hemos resuelto sus dudas. Lo que pueden hacer con el link que se les está que he visto que se les están enviando por el Facebook es copiar el link y colocarlo, por ejemplo, en su Google para que los direccione rápidamente a esa, a esa página. Ustedes copian el link y lo llevan directamente a esa parte, ¿no? Y van a ver que los va a ayudar, que van a conectarse rápidamente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, colegas? A ver, vamos a ver, acá me dicen. Sí, Jorge, hay otros países, por ejemplo, que tienen ya programas específicos para disminuir los niveles de estrés durante el turno, incluso. ¿Ah? Yo me he sorprendido cuando me fui de pasantía a un país y vi que los enfermeros, por ejemplo, las enfermeras supervisoras llegaban a las áreas donde estaban trabajando y ellas podían salir 20 minutos a sentarse, a tomar agua, podían ir de repente al tercer piso a hacer un tema de 10 15 minutos de bailoterapia. O sea, tenían ya estrategias y eso podían implementarse, ¿no? Sí, colega, ya les dije, copien el link que yo les envío, lo pegan en el Google, en el URL, y de esta manera los va a direccionar rápidamente al curso, al WhatsApp que hemos creado, ¿no? Y el link también está debajo del mismo Facebook, ¿ya? Muy bien, entonces yo pienso cualquier cosa me pueden consultar a mi número, ya se creó el grupo de enfermería mundial, estoy viendo que muchos colegas se están conectando y eso está bien para por ahí intercambiar ideas. Me dicen aquí, ok, Miguel, ¿estás allí? Miguel. Sí, Magister, dígame. Y me dicen las colegas que no les aparece el link de inscripción en el Facebook, las que están conectadas desde el Facebook. Sí, se ha publicado unas 10 veces y también está fijado. Ujú. El problema que surge es que muchas veces lo abren desde la aplicación del Facebook, ¿no? Tienen que copiarlo. En todo, para evitar problemas, lo que vamos a hacer, lo vamos a volver a copiar en una publicación,
luego de terminada la charla, en la última publicación del Consejo Regional 3, y ese link va a estar abierto hasta las 8:30 de la noche para que puedan inscribirse con calma. Ya, perfecto. Muy bien, estimados colegas, entonces ha sido un gusto estar con ustedes, poder compartir un poco de las experiencias. Sí, Jorge, vamos a seguir con las capacitaciones. Estamos activando todo este proceso para seguir empoderando a nuestra profesión y poder de esta manera, pues, seguir avanzando y seguir viendo los problemas y no tanto problemas, sino también darle un poco de soluciones. ¿Qué tienen que hacer ahora ustedes? Autocuidarse, ¿ok? Hay que autocuidarnos. ¿Qué hemos aprendido hoy día? El autocuidado. Tener un buen afrontamiento, ¿ok? Ya hemos conocido cuáles son los planes, las políticas, pero es momento que tú te cuides, que enseñes a tu familia que también se autocuide. Eso es lo mejor que podemos hacer ahora. Muchas gracias, estimados colegas. Un saludo fraterno de nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez. Por temas de emergencia no ha podido estar acá. Ustedes saben que ella siempre cierra los cursos, pero bien, la decana con su junta directiva siguen trabajando para el bien de nuestra profesión y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por contactarte. Este domingo seguimos con las capacitaciones, no te preocupes. eh, Ingresa de repente a la página constante del Consejo Regional para que de esta manera puedas capacitarte. Y el tema de constancias, hay un tema que tenemos que ya les han explicado que por un tema de no colocan el correo adecuadamente, muchas veces no les llega. Muy bien, muchas gracias, cuídense y hasta luego.